Amigas, amigos del Consejo Nacional Agropecuario, me da mucho gusto estar con ustedes. Lo digo con sinceridad porque es muy importante el trabajo, la labor que ustedes realizan y coincide con lo que nosotros pensamos acerca del desarrollo del país, de cómo lograr el crecimiento de la economía, generar empleos, que haya bienestar, paz, tranquilidad. Y esto que puede parecer retórico es muy auténtico porque la diferencia entre quienes han gobernado el país y nosotros, entre otras, estriba en que nosotros queremos impulsar el desarrollo y queremos impulsar la actividad productiva. Y puedo probar que quienes han gobernado no han impulsado el desarrollo ni han impulsado la actividad productiva. Es un modelo el que han aplicado que consiste en mantener con relativo equilibrio las variables macroeconómicas y dejar que el mercado por sí mismo genere crecimiento y apostar más a comprar que a producir, a comprar en el extranjero lo que consumimos. Entonces, nosotros queremos cambiar la política económica. De entrada, les comento que queremos llevar a cabo una política orientada a producir en México lo que consumimos, no comprar. Cuando iniciaron con esta política económica, en el gobierno de Salinas, Pedro Aspe llegó a decir que no hacía falta promover el desarrollo, apoyar a los productores, porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Esa es la esencia de esa política. Nosotros discrepamos de esa política y no solo eso, consideramos que por esa política se agravó la crisis de México, porque se abandonó la actividad productiva, se desmanteló toda la política de fomento al sector productivo, se abandonó el campo y en el campo no solo se producen alimentos, en el campo se lleva a cabo una forma de vida sana, buena. Esa política de comprar afuera y no producir en México produjo migración, desintegración de las familias y este problema, en buena medida, de la inseguridad y de la violencia. Por eso vamos a cambiar, vamos a producir en México lo que consumimos. Y para eso necesitamos de la participación de ustedes,
hacer planeación para lograr la autosuficiencia en alimentos, lo que aquí se mencionó, la soberanía alimentaria, buscar los equilibrios. Estamos comprando mucho de alimentos en el extranjero. Compramos maíz, 14 millones de toneladas. El maíz es originario de México y México es de los países que más maíz compra al extranjero. Estamos comprando frijol, compramos arroz, carne de res, de cerdo, leche, madera. Entonces, tenemos que producir en el país. Y hay algo que es importante. El campo, esa es mi concepción, es la fábrica más importante del país, desaprovechada. El campo nos puede ayudar a crear muchos empleos y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos el conocimiento. Los trabajadores agrícolas tienen experiencia que viene de lejos, son extraordinarios trabajadores. No hay que olvidar que la técnica o la tecnología es la técnica que se hace costumbre. Entonces hay mucho conocimiento y tenemos recursos. Tenemos que impulsar el campo. Nosotros tenemos un proyecto que es el de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste. Ya tenemos estimado cuánto vamos a invertir, porque no es un gasto, 35,000 millones de pesos para sembrar 1 millón de hectáreas. Y se van a generar 800,000 empleos. Si se invierte en un proyecto de estos, más pequeño, en un estado, se generan los mismos empleos que se pueden generar si se trae una planta automotriz o de autopartes. Y tenemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a apoyar el campo. En estos 30 años se despobló el país por lo mismo, creció, crecieron algunas regiones de México como islotes, la Riviera Maya por el turismo, también las costas del Pacífico, las ciudades fronterizas, el Bajío, pero el resto del país no creció. En 30 años hay una tasa de crecimiento promedio anual del 2%, pero es promedio. Hubo crecimientos del 7, del 8% en algunas regiones y en otras bajo cero. Hubo decrecimiento. De los más de 2.400 municipios que hay en el país, la mitad perdieron población en estos 30 años. Hay municipios en donde ahora hay menos población que la que había en 1980. Grandes extensiones de terrenos abandonados, miles
de ejidos, 100 millones de hectáreas ejidales, otras 100 millones de hectáreas de pequeñas propiedades. Entonces tenemos un gran potencial, tenemos que rescatar al campo. Actualmente en el 10% del territorio vive el 80% de los mexicanos y en el 80% del territorio vive el 20%. Y ahí están los recursos. Ahí está el suelo, ahí está el agua y ahí está el conocimiento. Entonces, vamos a desarrollar el campo. Tenemos que buscar los cómo, cuáles proyectos, cómo destinar los apoyos para que lleguen de manera directa a los productores, que no caigamos en la corrupción de que, a ver, créditos y entregar recursos para enriquecer a unos cuantos, que no se quede el dinero del presupuesto en intermediarios, en coyotes, sino que le llegue al productor. Esto lo tenemos que resolver conjuntamente, pero sí vamos a apoyar, porque parte de esta política que no ha funcionado ha consistido en dejar sin apoyo al productor y ponerlo a competir en condiciones de desigualdad con productores del extranjero. En Estados Unidos, el que siembra maíz, trigo, el que produce leche, carne, tiene subsidio. Aquí se estigmatizó, se satanizó la palabra subsidio como algo malísimo. En Estados Unidos hay productores que reciben hasta el 100% de su costo de producción vía subsidio. Y en México el productor está abandonado a su suerte. Entonces tenemos que apoyar, nada más que buscar que el apoyo sea eficaz, que llegue al productor donde se requiere, donde se necesita, de manera selectiva, no para darle subsidio nada más a unos cuantos, sino para saber qué rama de la producción requiere apoyo. No hablar de subsidios generalizados, pero eso lo tenemos que resolver. A nosotros nos importa mucho todo lo que tiene que ver con alimentos básicos: maíz, frijol, arroz, leche, carnes, pescado, proteína barata. Tenemos que ver cuáles tienen que ser estos productos y ser autosuficientes y lograrlo cuidando el medio ambiente, porque no quiero que digan al final del gobierno: sí, se logró la autosuficiencia alimentaria, pero se utilizaron transgénicos. No, lo vamos a lograr sin transgénicos. Claro que va a haber investigación, porque no vamos a afectar la salud y tenemos que desarrollar tecnología. Innovación no es sinónimo de transgénicos. Lo mismo en el caso de los agroquímicos. No es aumentar la producción y envenenar el suelo o degradarlo y enfermar a la gente.
Entonces tenemos que buscar el desarrollo sustentable y se tiene que lograr esto. Insisto mucho en qué hacer, en cómo bajar los apoyos. No quiero que sean muchísimos programas como ahora, sin impacto. Yo creo que deben haber unos 300, 500 programas para el sector agropecuario en el gobierno, pero sin efectos. El que mucho abarca, poco aprieta. Tienen que ser 5, 10, 15 políticas bien definidas para impulsar la actividad productiva. Por eso hay que ver lo de la política de precios. ¿Qué hacer con precios de garantía para algunos productos? Lo de los fertilizantes, ¿cómo lograr que se puedan distribuir fertilizantes a bajo precio sin afectar el suelo? Yo les comento que a lo mejor ustedes ya tienen información, se compró una planta de fertilizante, primero se había privatizado y luego se estatiza. Ya estaba arrumbada, en Coatzacoalcos costaba cuando mucho 50 millones de dólares, bien pagado, y eso por el terreno, y Pemex pagó por esa planta 500 millones de dólares. De esos negocios que se hacen en las alturas, 450 millones de dólares de más, y todavía le están metiendo 500 millones de dólares más para rehabilitarla, porque estaba convertida en chatarra. Y ya empezaron a hablar de que la iban de nuevo a rematar. Pues ya no lo vamos a permitir. Son de las cosas que le quiero llevar al presidente Peña al día siguiente de la elección. Si no, el día 2, el día 3, porque el 2 vamos a estar desvelados. Pero el día 3 es un tema que quiero tratar. No quiero que se remate esa planta y quiero que se utilice para poder distribuir fertilizantes. Y esa es una manera de apoyar el campo. Entonces, es definir qué proyectos, precio de garantía, sí, no, a qué productos, fertilizantes, crédito, cómo manejarlo. ¿Qué programas se van a llevar a cabo? Yo tengo la ventaja que me asesoran Alfonso Romo, que es coordinador del grupo que va a gobernar, coordinador del gabinete, y va a ser secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que es un experto en esta materia, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Vamos también a descentralizar, esto se los informo, y vamos a darle giros a algunas secretarías. Ya Desarrollo Social no va a estar entregando despensa cada vez que hay elecciones, repartiendo despensas, frijol con gorgojo. No, va a tener ya una función productiva la Secretaría de Desarrollo. O sea, vamos a apoyar la actividad productiva, vamos a apoyar ejidos, pequeñas propiedades, vamos de nuevo al extensionismo agrícola, vamos a otorgar créditos a la palabra
a que haya producción en el campo. La idea es de que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que el que quiera irse se vaya, por gusto, no por necesidad. Y entonces no nos van a importar los muros ni las amenazas de militarización de la frontera. Vamos a convertir a México en una potencia económica, porque tenemos para lograrlo. Tenemos muchas riquezas, muchos recursos naturales, un pueblo trabajador extraordinario. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, que también eso nos han metido en la cabeza, que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque el pueblo no trabaja. Es una mentalidad muy conservadora. Ahí está el ejemplo de los migrantes. Envían 27,000 millones de dólares a sus familiares cada año. El pueblo de México no es flojo, no es indolente, el pueblo es trabajador. Ustedes lo saben, cómo son trabajadores los jornaleros de Oaxaca, de Puebla, de la montaña de Guerrero, cómo son los que levantan las cosechas, responsables, trabajadores, todo eso lo tenemos. Lo que nos ha faltado es un buen gobierno. Entonces va a haber un buen gobierno y vamos a sacar adelante al país. Ese es el proyecto. Les comentaba de la descentralización. En Oaxaca va a estar la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura va a estar en Ciudad Obregón, Sonora. Ya no va a estar aquí, en la Ciudad de México. Víctor va a despachar desde Ciudad Obregón. Pesca va a seguir en Mazatlán. CONACYT va a estar en La Paz, Baja California. Ganadería va a estar en Jalisco. DICONSA va a estar en Zacatecas. Así vamos a distribuir todas las secretarías. Pero es muy importante el apoyo de ustedes, el que podamos acordar cómo impulsar la producción. Ustedes van a tener un trato especial en nuestro gobierno. Los productores van a ser tratados con prioridad, porque es lo que más nos importa. Yo tengo como propósito, está en mi libro, el que podamos ser autosuficientes en el sexenio. En maíz, en frijol nos va a costar más serlo, en arroz, porque se dejó caer completamente toda la actividad productiva relacionada con el arroz. Ahora estamos comprando el 90% del arroz que consumimos. Tenemos que apoyar mucho la producción de leche, la ganadería. Ayer fui a Madero, Tamaulipas, y en el avión un ganadero platicándome de cómo se ha disminuido el hato ganadero en Tamaulipas, lo mismo en Veracruz, en Tabasco. Y fíjense, desde hace 20, 30 años están introduciendo ganado de Guatemala y de Centroamérica por la frontera de Chiapas con Guatemala, trailers, las llamadas panzonas, trasladando desde la frontera con Guatemala hasta el norte, becerros, novillonas, y se afectó la ganadería o se abandonó la ganadería en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en todo el sureste. Pues ahora vamos a repoblar con ganado, que los potreros no estén abandonados y ser autosuficientes. Y lo mismo en el caso de la ganadería para la producción de leche. Yo se los digo sinceramente, nos vamos a entender bien. Yo voy a estar
personalmente platicando con ustedes. Nos vamos a encontrar porque voy a hacer un gobierno, va a ser una presidencia itinerante, no voy a estar aquí todo el tiempo, voy a andar recorriendo todo el país, en las regiones y viendo toda la actividad productiva. Me dio mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y si lo consideran, decirles que estamos a punto de lograr una transformación de manera pacífica, sin violencia. Han habido nada más 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país ya en unos días. Va a ser muy difícil que perdamos, todo puede suceder, pero estamos más de 20 puntos arriba. Desde luego son muchas las presiones, porque los que se creen amos y señores de México, los que se creen dueños de México, pues no quieren el cambio. ¿Cómo van a querer el cambio? Si les ha ido muy bien a ellos, le ha ido mal al pueblo, le ha ido mal a los productores, pero al grupo que realmente manda en el país le ha ido de maravilla, por eso no quieren el cambio. Pero lo quieran o no lo quieran, va a haber cambio. Y yo les invito a participar, no se pierdan esta oportunidad de que juntos hagamos historia. Muchas gracias.